por la calle. Tardó un segundo en reconocerlo. ¿Ese es Haser? Fake Slim, que estaba con él, también lo miró. Sí, se quedaron observándolo. Haser caminaba lento, con los hombros caídos, la mirada perdida, como si estuviera cargando algo invisible. Miggy habló en voz baja. Ese güey se ve bien mal. Fake Slim no respondió. Solo siguió mirando. Entonces dijo algo que después recordaría muchas veces. Ese cabrón parece drenado. Miggy soltó una pequeña risa incómoda. ¿Drenado? Fake Slim siguió mirando a Haser alejarse por la calle. Sí, hizo una pausa, como si algo se lo estuviera comiendo vivo. Al principio nadie lo notó. O tal vez sí lo notaron. Pero pensaron que era algo temporal. Después de todo, Haser siempre había sido alguien que desaparecía un tiempo y luego volvía. A veces por problemas, a veces por peleas, a veces simplemente porque así era él. Pero esta vez era diferente. Primero dejó de contestar mensajes. Luego dejó de responder llamadas. Después su perfil de Facebook desapareció. Muchos pensaron que solo lo había desactivado por unos días. Pero pasaron las semanas y nunca volvió. Luego alguien intentó escribirle por WhatsApp. El número ya no existía. Este güey cambió de número, dijo uno. O lo dio de baja, respondió otro. Pero nadie tenía el nuevo. Y poco a poco la conclusión empezó a caer por su propio peso. Haser había cortado contacto con todos. Fake Slim fue de los primeros en notarlo. Una noche estaba revisando su teléfono buscando viejos mensajes cuando se dio cuenta de algo raro. La última conversación con Haser era de hacía semanas. Intentó enviarle un mensaje. No llegó. Intentó marcar. La línea ya no existía. ¿Qué pedo con este cabrón? No era normal. Haser podía hacer muchas cosas, pero desaparecer así no era una de ellas. Mientras tanto, en la casa de los padres de Haser, la vida había tomado una rutina extraña. Las mañanas eran silenciosas. Los padres se levantaban temprano, como siempre. La mamá preparaba café. El papá salía un momento al patio. Y dentro de la casa todo permanecía quieto. Haser casi siempre estaba durmiendo. Dormía mucho. Más de lo normal. A veces en el cuarto. A veces en la sala. A veces en el sillón con la televisión prendida sin que nadie la estuviera viendo. Patricia, en cambio, casi siempre estaba despierta. Sentada. Observando. Tranquila. Con el paso de los días, algo empezó a hacerse evidente. Haser se veía cada vez peor. Más delgado. Más pálido. Las ojeras profundas. Como si llevara semanas sin descansar. Pero eso era lo extraño. Porque si dormía. Dormía demasiado. Una tarde Miguel lo vio caminando por la calle. Tardó un momento en reconocerlo. ¿Ese es Haser? Fake Slim también lo miró. Haser caminaba lento. Con los hombros caídos. La mirada perdida. Parecía más viejo. Mucho más viejo de lo que realmente era. Ese güey se ve bien mal, dijo Miguel. Fake Slim asintió. Sí. Se quedaron viendo cómo se alejaba por la calle. Dicen que ya ni tiene Facebook, comentó Miguel. Ni WhatsApp, respondió Fake Slim. Miguel soltó un silbido bajo. Entonces sí se aisló. Fake Slim cruzó los brazos. Pensó un momento antes de hablar. No se aisló. Hizo una pausa. Lo aislaron. En la casa. Esa misma noche, Patricia estaba sentada junto a Haser en el sillón. La televisión iluminaba la sala con una luz azulada. Haser parecía medio dormido. Patricia tenía su teléfono en la mano. ¿Todavía hablas con ese amigo? Fake Slim. Preguntó de repente. Haser tardó un segundo en reaccionar. No. ¿Seguro? Sí. Patricia lo miró fijamente. Esos amigos tuyos no me gustan. Haser no respondió. Ella se acercó más. Apoyó su cabeza en su hombro. No los necesitas. Silencio. La televisión seguía haciendo ruido. Con que estemos tú y yo, es suficiente. Haser no dijo nada. Solo asintió lentamente. Como si ya no tuviera fuerzas para discutir nada. Con el paso de las semanas, el cambio en Haser era imposible de ignorar. El barrio lo veía. Sus amigos lo veían. Incluso sus padres lo veían. Pero nadie hacía nada. Tal vez porque pensaban que no era su problema. Tal vez porque no sabían cómo intervenir. O tal vez porque, en el fondo, todos sentían algo difícil de explicar.
Algo que Fake Slim resumió una noche hablando con Miguel. Ese güey no parece cansado. Miguel lo miró confundido. Entonces, Fake Slim pensó unos segundos antes de responder. Luego dijo algo que después recordaría muchas veces. Parece como si algo se lo estuviera comiendo por dentro. Con el paso de los días, el cambio en Haser se volvió imposible de ignorar. Y no era un cambio pequeño. Todos en el barrio recordaban cómo era antes. Haser siempre había sido de tomar mucho. No era raro verlo con una caguama en la mano, sentado afuera de alguna casa, riéndose fuerte con los amigos. Ese estilo de vida siempre le había dejado algo muy característico. La famosa panza caguamera. No estaba gordo exactamente, pero sí tenía ese cuerpo de alguien que tomaba mucho, comía mal, vivía entre cerveza, frituras y comida rápida. Era el cuerpo típico de alguien que no se cuidaba demasiado. Pero un día eso cambió. Y cambió demasiado rápido. Miguel fue uno de los primeros en notarlo. Lo vio caminar por la calle una tarde. Tardó unos segundos en reconocerlo. ¿Ese es Haser? Fake Slim también lo miró. Haser ya no tenía la panza de antes. Ni siquiera parecía la misma persona. Su ropa le quedaba floja. La cara se le veía más afilada. Los pómulos marcados. El cuello más delgado. Ese cabrón está bien flaco, dijo Miguel. Fake Slim frunció el ceño. Pero flaco. No era el tipo de cambio que alguien tiene cuando decide hacer ejercicio o comer mejor. Era otro tipo de delgadez. Una delgadez extraña. Lo raro era que nadie había visto a Haser haciendo algo diferente. Seguía tomando. Seguía durmiendo todo el día. Seguía sin trabajar. Y su alimentación seguía siendo la misma. A veces peor. Entonces la pregunta empezaba a repetirse entre algunos del barrio. ¿Cómo bajó tanto? Nadie tenía una respuesta clara. Pero había algo todavía más raro. Patricia. Al principio nadie le prestó mucha atención. Después de todo, ella siempre había sido una mujer delgada. Pero con el paso de las semanas algo empezó a llamar la atención. Patricia se veía diferente. Cada vez más. La gente que la veía seguido empezó a notarlo. Su piel se veía más firme. Más clara. Su rostro parecía más joven. Mucho más joven. Al principio parecía una mujer de más de 40 años. Eso era evidente. Pero ahora, algunos empezaban a decir algo que sonaba extraño. Se ve como de 30. Y lo más raro era que el cambio seguía ocurriendo. Mientras Haser parecía deteriorarse, Patricia parecía mejorar. Una tarde Tania lo comentó en voz baja mientras hablaba con Miguel. Oye, ¿no se te hace raro? ¿Qué cosa? Haser cada vez se ve peor. Miguel asintió. Sí. Tania bajó la voz. Y esa mujer cada vez se ve mejor. Miguel se quedó pensando unos segundos. ¿Cómo mejor? Más joven. Miguel soltó una pequeña risa incómoda. No digas mamadas. Pero Tania no estaba bromeando. Te lo juro. Miguel se quedó callado un momento. Luego dijo algo que tampoco podía explicar. Sí. Miró hacia la calle. Ahora que lo dices, sí. El barrio empezaba a notar cosas. Pero nadie sabía cómo explicarlas. Tal vez era coincidencia. Tal vez eran imaginaciones. Tal vez solo estaban exagerando. Después de todo, la vida de Haser siempre había sido caótica. Nada nuevo. Nada que no hubiera pasado antes. Pero aún así, había algo en todo eso que empezaba a sentirse raro. Muy raro. Como si algo estuviera pasando frente a todos. Y nadie supiera exactamente qué era. En el barrio siempre había una explicación para todo. Cuando la gente empezó a notar lo flaco que se estaba poniendo Haser, no tardaron mucho en sacar conclusiones. Ese güey ya le hace al foco, dijo uno. Seguro, respondió otro. Y la teoría empezó a repetirse. Después de todo, su hermano ya tenía fama de eso. Así que para muchos el asunto quedó resuelto. Haser se estaba consumiendo porque andaba metido en algo. Caso cerrado. Pero había un problema con esa explicación. Patricia. Porque mientras Haser se deterioraba, Patricia parecía mejorar. Cada semana se veía más delgada, más arreglada, más joven. Algunos lo notaban, pero nadie sabía qué decir. No había una explicación fácil para eso. Así que la mayoría prefería no pensarlo demasiado. Una tarde Bárbara decidió ir a la casa de los padres de Haser. No iba a discutir. No iba a reclamar.
Solo quería algo muy simple. Que Jasser viera a su hijo. El niño tenía 5 años. Y preguntaba por su papá. Demasiado seguido. Cuando llegó, tocó la puerta con cierta duda. Quien salió fue la mamá de Jasser. «Buenas tardes». «Buenas tardes», respondió Bárbara. El niño se escondía un poco detrás de ella. «¿Está Jasser?» La señora suspiró. «Sí, pero…». Miró hacia adentro de la casa. «No sé si quiera salir». Bárbara bajó la mirada un momento. Solo quería que viera al niño. La señora asintió. «Pasa tantito». Se quedaron en la entrada. El niño miraba curioso la casa. La conversación empezó tranquila, pero poco a poco tomó otro rumbo. La mamá de Jasser habló primero. «Tu ex se ve muy mal últimamente». Bárbara asintió de inmediato. Sí, no lo decía con odio. Lo decía con preocupación. «Está muy flaco». La señora suspiró. «Y no solo eso». Se apoyó en la puerta. «Tu suegro y yo también nos sentimos muy cansados últimamente». Bárbara levantó la mirada. «¿Cansados cómo?» «No sé. Como si no descansáramos». Bárbara guardó silencio. Luego dijo algo que llevaba tiempo pensando. «¿Y Patricia?» La señora hizo una pequeña mueca. «Esa mujer». No terminó la frase. Bárbara la miró con curiosidad. «¿Qué?» La señora dudó. Luego habló más bajo. «Tiene actitudes raras». «¿Cómo cuáles?» La señora miró hacia el interior de la casa, como si no quisiera que alguien escuchara. «A veces se queda viendo a Jasser dormir». Bárbara frunció el ceño. «¿Qué?» «Así, nada más». Hizo un gesto con la cabeza. Sentada, observándolo. Bárbara sintió un pequeño escalofrío. La señora continuó. «¿Y cuando alguien habla con él?» Se detuvo un momento. «Se pone muy protectora». «¿Protectora?» Como si estuviera cuidando algo. Bárbara no respondió. Pero en su mente apareció una imagen rara. Como un animal defendiendo su comida. La señora terminó la frase que no había querido decir antes. Como si fuera su presa. El ambiente se volvió incómodo. Demasiado incómodo. En ese momento la puerta de la casa se abrió. Patricia salió. Las dos mujeres se quedaron en silencio. Patricia sonreía. «Hola, suegra». Luego miró a Bárbara. La sonrisa desapareció. «¿De qué tanto hablan?» Nadie respondió. Patricia cruzó los brazos. «¿Y tú qué haces aquí?» Bárbara respiró hondo. «Vine a que Jasser vea a su hijo». Patricia soltó una pequeña risa sin humor. «Jasser no quiere ver al niño». El niño se escondió más detrás de Bárbara. «Lárgate». La tensión subió de golpe. La mamá de Jasser estaba a punto de decir algo, cuando la puerta volvió a abrirse. Jasser salió. Pero algo en él era diferente. No parecía enojado. No parecía molesto. Tampoco parecía contento. Solo caminó hacia la puerta. Lento, como si estuviera medio dormido. Sus ojos se posaron en el niño. El niño lo miró con esperanza. «Papá». Jasser lo miró. Sin emoción. Sin expresión. Como si estuviera viendo a un desconocido. Pero entonces pasó algo extraño. Una lágrima salió de su ojo. Solo una. Rodó por su mejilla lentamente. Como si su cuerpo quisiera llorar. Pero algo dentro de él no lo permitiera. Patricia tomó a Jasser del brazo. «Ya entra a la casa, bebé». Su tono volvió a ser suave. Casi dulce. Jasser no dijo nada. Solo obedeció. Entró. La puerta se cerró. Afuera quedaron Bárbara, el niño, y la mamá de Jasser. Durante unos segundos nadie habló. Hasta que la señora dijo algo en voz baja. «Esto ya no está bien». Bárbara miraba la puerta cerrada. El niño también. La señora volvió a hablar. «Algo anda muy mal aquí». Y esta vez, ninguna de las dos pudo seguir ignorándolo. Con el paso de los meses, Patricia ya no era solo la pareja de Jasser. Era su mundo. Jasser había dejado de hablar con casi todos. Sus amigos ya no lo veían. Su celular casi siempre estaba apagado y en la casa solo parecía existir una voz que él escuchaba, la de Patricia. Incluso frente a sus propios padres. Una tarde, la paciencia de la casa finalmente se rompió. «¿Hasta cuándo va a seguir aquí sin hacer nada?», dijo su madre, mirando a Patricia con hartazgo. «Esta no es su casa». Patricia ni siquiera respondió. Solo la miró, con una sonrisa pequeña, casi burlona. Pero Jasser reaccionó. Fue como si algo se encendiera dentro de él.
Se levantó de golpe de la silla. «No le hables así», dijo con una voz que no parecía la suya. Su padre lo miró sorprendido. «¿Qué te pasa, muchacho? Estamos hablando con ella». Pero Haser ya no estaba razonando. Sus ojos estaban fijos, duros, casi vacíos. «Te dije que no le hables así». Parecía un perro guardián defendiendo a su dueña. Sus padres se quedaron helados al verlo así. Nunca lo habían visto reaccionar de esa manera. Y Patricia. Patricia solo observaba. En silencio. Disfrutando. La noticia de lo que estaba pasando llegó hasta el hermano de Haser. Aunque él tenía sus propios problemas, muchos en el barrio decían que andaba metido en cosas pesadas. Había algo que no iba a permitir. Que alguien le faltara el respeto a sus padres. Esa misma noche fue a la casa. Entró directo. «¿Qué pedo contigo, Haser?» El ambiente se puso tenso al instante. El hermano de Haser era más grande, más fuerte. Haser, en cambio, ahora parecía flaco, gastado, como si la vida se le estuviera escapando. «Te están viendo la cara de pendejo», continuó el hermano. «Y encima casi golpeas a mis jefes». Haser no respondió. Solo miró al suelo. Parecía perdido. Por un momento todos pensaron que la discusión terminaría ahí. Hasta que Patricia habló. Solo una palabra. «Ataca». Nadie esperaba que Haser reaccionara. Pero lo hizo. Como si alguien hubiera jalado un interruptor. Se lanzó contra su propio hermano. Los golpes empezaron de inmediato. Los vecinos, al escuchar el escándalo, comenzaron a salir de sus casas. «¡Ey! ¡Ey! Ya párense». Tuvieron que separarlos entre varios. Haser estaba fuera de sí. «Te voy a matar, güey. Te voy a matar», gritaba con los ojos desorbitados. Y mientras todo eso pasaba, Patricia reía. Reía como si estuviera viendo un espectáculo. Como si todo fuera divertido. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos se miraban entre ellos. Otros solo negaban con la cabeza. Y uno de los más viejos del barrio dijo algo en voz baja que varios alcanzaron a escuchar. «Esa vieja ya le hizo un amarre al Haser». Otro respondió. «Pues míralo, cada día más flaco. Y ella cada día más joven». Desde ese momento, en el barrio empezó a circular una idea que ya nadie podía sacar de su cabeza. Tal vez Haser no estaba enfermo. Tal vez. Se lo estaban acabando. Desde aquella pelea con su hermano, la casa ya no volvió a sentirse igual. Había algo pesado en el ambiente. Algo que nadie decía en voz alta, pero todos sentían. Las noches se volvieron extrañas. La mamá de Haser empezó a notar algo que al principio trató de ignorar. Alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, se escuchaban murmullos, como si alguien estuviera rezando. Al principio pensó que venían de alguna casa vecina. En el barrio siempre había alguien despierto a esas horas. Pero con los días empezó a notar algo raro. Los rezos parecían demasiado cerca. Una madrugada se despertó de golpe. Miró el reloj. 2:07 de la mañana. Y otra vez escuchó lo mismo. Un murmullo. Palabras que no alcanzaba a entender. Pero esta vez estaba segura. Venían del cuarto de Haser. El corazón comenzó a latirle fuerte. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido. Caminó por el pasillo oscuro de la casa hasta llegar a la puerta. Los rezos seguían. Su mano tembló un poco antes de empujar la puerta. Cuando la abrió, se quedó sin aliento. Haser estaba dormido en la cama, completamente inmóvil. Pero Patricia estaba sentada a su lado. Había velas negras encendidas alrededor. La luz de las llamas iluminaba su rostro desde abajo, creando sombras extrañas en la pared. Y así fue como la mamá de Haser descubrió algo que jamás imaginó ver. En medio de la madrugada, su hijo dormía profundamente, mientras Patricia, sentada a su lado, murmuraba rezos extraños bajo la luz de varias velas negras. En ese momento entendió que algo estaba muy mal. Pero también entendió que enfrentarlo no sería nada fácil. Porque si lo que estaba pasando era real, Haser ya no estaba completamente solo en ese cuarto. Y lo peor de todo, quizá ya era demasiado tarde. Pero esta historia aún no termina. En el próximo vídeo llegaremos al final de esta historia, donde sabremos qué ocurrió realmente con Haser, y que era en verdad Patricia. Si te gustan este tipo de historias reales y misteriosas, apoya el canal dejando tu like y suscribiéndote para no perderte la última parte. Esto fue Trastorno Narrativo.
Y recuerda, a veces las historias más oscuras no vienen de la ficción, sino de la vida real.